el Príncipe Carlos ya no tendrá tiempo para examinar los detalles granulares de eventos y organización una vez que ascienda al trono, afirmó un experto real. Según Richard Kay, el Príncipe Carlos siempre se ha enorgullecido de su meticulosa investigación, pero tendrá que adaptarse como monarca. En los últimos años, el futuro rey ha asumido una mayor responsabilidad de la reina y actualmente ocupa un lugar central en la cumbre climática COP26. Hablando entre Royalty TV, Richard Kay dijo, bueno, creo que es mucho más un nombre de los detalles que su madre, quiero decir, cuando eres monarca, simplemente no tiene tiempo para entrar en algunas de las cosas granulares que el príncipe él se ha enorgullecido de sí mismo a lo largo de los años. Creo que le va a resultar cada vez más difícil porque el monarca adjunto de facto, si lo desea. El Príncipe Carlos es actuellement patron real o presidente de más de 400 organizaciones y organizaciones benéficas y es considerado uno de los miembros más ocupados de la familia real. Su trabajo benéfico a menudo se centra en el medio ambiente y el cambio climático, así como en la medicina alternativa, la arquitectura y la agricultura. Ha asumido un papel más destacado dentro de la familia real en los últimos años, particularmente después de la jubilación de su difunto padre, el Príncipe Felipe, en 2017. Desde 2016, ha acompañado a la reina a la apertura estatal del Parlamento como su consorte oficial, y asumió varios de los nombramientos y patrocinios militares del duque. También ha desempeñado un papel destacado en reuniones de crisis como la cumbre de Sandringham, que discutió la salida de Brexit del Príncipe Harry y Meghan de la familia real. Con la reina descansando actualmente en el castillo de Windsor, el Príncipe de 72 años lidera a la realeza británica en la cumbre climática COP26 en Glasgow. Si bien su majestad tenía previsto asistir hier a una recepción vespertina el 1 de noviembre, se enfermó el mes pasado y pasó una noche en el hospital sometida a investigaciones preliminares. Siguiendo los consejos de sus médicos, la monarca de 95 años canceló lamentablemente su viaje y grabó un mensaje de video para reproducirlo. Mientras tanto, Charles ha llevado a cabo una serie de compromisos a lo largo de la semana con líder mundial, que incluyeron reunión individual con el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro australiano Scott Morrison, entre otros. Pronunció un discurso durante la ceremonia de apertura en el que calificó la cumbre como un salón de última oportunidad e instó a los líderes a unirse para tomar medidas decisivas sobre la crisis climática. Anoche, apareció con el actor de Hollywood Leonardo DiCaprio y la diseñadora Stella McCartney para una exhibición de moda, donde la ropa estaba hecha de material reciclado y sostenible. En un momento conmovedor, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también le dijo al futuro rey, te necesitamos con urgencia, y no solo estoy diciendo eso, en referencia al trabajo de larga data del príncipe con el medio ambiente. A Charles se le uniront en la cumbre su esposa, la duquesa de Cornwall, y su hijo mayor y su nuera, el príncipe William y la duquesa de Cambridge.
Una vez que ascienda al trono, el duc de Cambridge caerá primero en la línea de sucesión, seguido por su hijo mayor, el príncipe George, de 8 años.